Bueno, vamos a comenzar esta conferencia inaugural. En primer lugar, buenas noches a todos y bienvenidos a esta conferencia del 27º Congreso de nuestra sociedad, la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria, y por supuesto, bienvenidos a Jaén. Mi nombre es Francisco Javier, soy médico de familia y actualmente estoy en la coordinación de la Unidad Docente Provincial de Medicina Familiar y Comunitaria de Jaén. Y esta noche pues tengo el placer y el privilegio de compartir estos momentos y la presentación a todos vosotros de Verónica. Cuando me planteé el organizarla, pues contacté con ella para ver cómo hacerlo y su respuesta fue pues total libertad, Javier, como tú lo plantees, y me escribió, bueno, yo soy... ¿Se ve? Bien. Yo soy Verónica, soy médico de familia y comunitaria y me encanta la docencia. Yo creo que unas palabras, bueno, que me encantaron, ¿no? Aparte de la sencillez, ¿no?, con la que me contestaba, yo reflexionando todos estos días digo, bueno, y qué bonitas, ¿no? Porque todos los que estamos aquí no hay algo más bonito que ser médico de familia, la responsabilidad que conlleva y el trabajo que eso tiene. O sea, es un orgullo realmente poder decir eso, ¿no? Bueno, os cuento más cosas sobre Verónica. Ella es especialista en medicina familiar y comunitaria, es doctora en medicina y cirugía, está trabajando actualmente en el Centro de Salud Parquesol en Valladolid, y esa labor asistencial pues también tiene la labor docente, ¿no?, como tutora de residentes y tutora coordinadora del Centro de Salud. Y además el ámbito universitario, ¿no?, profesora en la Facultad de Medicina de Valladolid. Es coordinadora de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria del Departamento de Medicina, Dermatología y Toxicología. Durante su carrera siempre ha estado ligada a la formación y a la docencia. Ha sido presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad durante 15 años. Ha sido coordinadora del grupo editorial y de redacción del programa, que actualmente está vigente, de la especialidad. También vicepresidenta durante 10 años del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y actualmente es la presidenta de la Academia de Medicina de España de la SENFI. Bueno, si hablamos del tema publicaciones, he preferido poner un número porque es increíble, ¿no? O sea, más de 160 publicaciones, muchísimas de ellas en revistas de impacto, y quién no tiene en mente, ¿no?, algunos de estos libros como editora de los mismos. Como colofón a todo esto, pues durante el año pasado obtuvo el premio 5 estrellas de la Wonka Europa y este año, en 2018, también de la Wonka Iberoamérica. Y en este mes, que lo hemos estado hablando previamente, se decide sobre el premio mundial de 5 estrellas. Con lo cual, bueno, yo no quiero extenderme más, simplemente agradecerte tu accesibilidad y disponibilidad para estar con nosotros y deseando que nos cuentes, ¿no?, sobre ser médico de familia. Un aplauso para Verónica. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Ser médico de familia es lo mejor del mundo, ¿a que sí? Si no lo decimos nosotros. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecer a Alejandro, agradecer al presidente del comité organizador, al comité científico, agradecerte tu bonita presentación, pero es que es verdad, soy Verónica y soy médico de familia, y yo creo que no hay nada más estupendo que decir eso, y decirlo además con mayúsculas. Cuando me dijeron de qué quería hablar, pues yo quería hablar de esto. Yo quería hablar de qué es ser médico de familia, qué significa ser médico de familia. Entonces lo que hice fue preguntar, ver qué opinan nuestros compañeros sobre esto. ¿Qué es ser médico de familia? ¿Por qué elegimos ser médicos de familia? Elegí el camino de la medicina familiar porque quiero ayudar a las personas a lo largo de toda su vida, en todas las facetas de su proceso salud-enfermedad,
en el contexto social y familiar en el que se ubican. Yo me he hecho médico de familia porque sobre todo me gustaba mucho la medicina y me gustaban también las personas, el contacto con ellas. Yo creo que eso fue la clave de escoger esta especialidad. Escogí medicina de familia porque cuando terminé la carrera yo quería ser médico de verdad, y me parecía que las otras especialidades parcelaban a la persona. Pensé que la medicina de familia era la única especialidad en la que uno era médico de verdad, porque abordaba todos los aspectos de la persona. Tenía uso de razón, quería ser por este orden misionero, profesor, y había leído un libro de arquitectura y quería ser arquitecto de la Bauhaus. Y al final he acabado siendo, pues eso, un arquitecto de vida saludable, un tutor y sobre todo lo que más me gusta, un médico rural. Porque ser médico de familia me permite ayudar a las personas en todos los aspectos de su salud, y además he ido aprendiendo a ayudar también a su familia, intervenir, participar en la comunidad. Soy médico de familia porque creo que es la auténtica medicina, la medicina de proximidad, la medicina que atiende a los problemas de la población y que además le da una respuesta adecuada. Elegí ser médico de familia porque para mí esa es la auténtica medicina, la que promueve salud, previene enfermedades y acompaña a sus pacientes a lo largo de su vida. Yo me hice médico de familia porque me gusta la atención integral a la persona, no centrarme solamente en una parte de ella. Yo me hice médico de familia porque me gusta el trato directo con las personas y en la visión global de la misma. Bueno, pues los pacientes son ante todo personas con todas sus dimensiones y los profesionales sanitarios debemos hacer un abordaje integrador de estas dimensiones. Quizá la medicina familiar y comunitaria sea la especialidad que más permita este tipo de seguimiento de los pacientes pues, en el tiempo, en cuanto a la cultura, la economía, la religiosidad, la familia y junto con otros profesionales sanitarios poder hacer pues, un abordaje integrador para mejorar la salud del paciente, no solo los problemas médicos, sino la salud. Hice medicina de familia porque me gustaban las especialidades que consideraban a las personas de manera transversal como un todo. Medicina interna, pediatría y medicina de familia, lógicamente. Pasados los años creo que acerté en la elección. Me hice médico de familia porque desde pequeño quería ayudar a las personas. Bien, pues nuestros compañeros nos dicen por qué se han hecho médicos de familia. Quizá la reflexión inicial es por qué somos médicos. ¿Cuáles son las razones que nos llevan a decidir en un momento determinado en nuestra vida que queremos ser médicos? Casi siempre cuando evaluamos esto suele ser o por razones internas que tienen que ver con la motivación, es decir, con nuestras creencias, con nuestros valores, con las expectativas que tenemos y también con la competencia. Evidentemente ahora ser médico, pues bien o mal, lo que está claro es que hay un dintel muy muy alto para poder acceder a esta carrera. Y luego tenemos otros condicionantes como son externos o del entorno, tradición familiar, es decir, hay auténticas sagas de urólogos, de ginecólogos y de médicos de familia. También tenemos prestigio social. ¿Tenemos prestigio social? Teníamos y ya no lo tenemos. Bueno, pues si hacemos caso a lo que dicen las estadísticas y las entrevistas y las encuestas que hace el Centro Sociológico de Investigaciones, pues lo que ellos demuestran es que, nos guste o no, somos la profesión más valorada por la población. Es decir, seguimos siendo considerados con más prestigio. ¿Y los últimos? Los políticos, sí señor, efectivamente. Los últimos junto a los periodistas, no sé por qué. Y luego les siguen los jueces. Luego después tenemos valores profesionales que también se nos adjudican a todos nosotros y que tienen, yo creo que mucho que ver con los compromisos, y luego valores económicos. En esto sí que a lo mejor pues no estamos demasiado de acuerdo, porque como no, nos dice un amigo nuestro, menos los de Corporación Dermoestética, los demás, pues allá andamos. Entonces, estas son las razones por las que somos médicos. Pero a veces cuando reflexionamos sobre cómo nos formamos como médicos, pues tenemos
tenemos algunas lagunas en nuestra formación y hubo un relato que se hizo absolutamente viral, que yo creo que lo habréis leído la mayor parte de vosotros, que es el pH de una lágrima, que escribió una residente después de hacer su primera guardia, una residente de medicina de familia. Y lo encabezaba con una frase de Mario Benedetti que decía: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y el relato, que os voy a leer si lo veo, decía: por favor, no puedo más, y empezó a llorar. Y allí estaba yo en mi primera guardia con la realidad palpitando descorazonada. Unos ojos con más daños que años me miraban pidiéndome ayuda. Estaba desarmada. Intenté recordar algo de lo que había memorizado en la carrera. Busqué en mi cabeza algún esquema, alguna clase magistral, y lo único que recordé haber aprendido sobre el sufrimiento fue cuál era el pH de una lágrima. Me sentía indefensa y estafada, como si todos esos años hubieran trenzado una onda infinita y me hubieran empujado para salir al ring donde me esperaba Goliat. Y yo no tenía piedras. Me enseñaron la escala EVA del dolor, pero nadie me dijo cómo consolar el dolor de perder a Eva. Sé dar puntos simples, colchoneros, poner grapas, apósitos, vendas, ni idea de cómo restañar las heridas que no sangran. Munchausen, Renault, Gilbert, puedo decir muchos nombres de síndromes raros, pero se me atascan las frases que empiezan por lo mejor es que no sufra, no va a recuperarse, lo siento. 1 miligramo por kilo de peso, 500 miligramos cada 12 horas, pero ¿cuánto pesa la culpa? Se olvidaron de decirme lo más importante, que a veces la sonrisa es analgésica y que el efecto es dosis dependiente y no tiene techo, que una mano en el hombro es el mejor antihistamínico contra la duda y llamar a la gente por su nombre es la benzodiazepina de inicio de acción más corto y de semivida más larga. Al menos, si el camino es duro, la buena noticia es que estará lleno de piedras. Y para ella esas piedras eran su formación y su especialidad en medicina familiar y comunitaria. Pero ¿cómo nacen las especialidades? Las especialidades suelen nacer de tres maneras. Casi siempre puede ser o porque aparece una técnica nueva, como puede ser la anestesia, o porque se fragmentan de una especialidad más grande, como pueden ser todas las subespecialidades de medicina interna, las subespecialidades de cirugía, o por transformación de una especialidad más antigua, que es nuestro caso. Y casi todas están influidas, y nosotros también, por influencias técnicas, por influencias científicas y por influencias sociales. Pero evidentemente el cómo ha ido evolucionando la medicina es ya muy viejo, tan viejo como que podemos ver los primeros grandes movimientos en la antigua Grecia. Nos encontrábamos con dos escuelas, la escuela de Kos, que estaba representada por Hipócrates, ese señor que decía aquello tan bonito de que no hay enfermedades sino enfermos, y que siempre decía que la medicina tenía que estar al servicio del hombre. Y por lo tanto, él fue el origen de tendencias humanistas, vitalistas y antropológicas. Por contra, había otra escuela, había muchas escuelas de medicina, pero quizá las dos más potentes eran estas. Estaba la escuela de Nido, y la escuela de Nido era máxima atención a la enfermedad, máxima atención a lo que podía producir la enfermedad, máxima atención a los aparatos, a los sistemas, cómo funcionan. Y este paradigma se consolida a lo largo de los años y es tan potente que lleva a una reforma, que es la reforma Flexner en el siglo XX, en el que eso es lo que entra en las universidades y sale otro tipo de información. Y por lo tanto el ideal es la ciencia y las corrientes son las organicistas y mecanicistas. Entonces, esto que parece que está bien y que todos hablamos de Hipócrates y que parece que todos somos hijos de Hipócrates, lo cierto es que no es así, porque hubo dos grandes movimientos que fueron el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial. La evolución de uno y otro, evidentemente, se refleja en esta diapositiva, es decir, el modelo biomédico está gordo, está potente, y el biopsicosocial, que somos nosotros, pues está ahí el chiquitín con muchas ganas, o sea, pero claro, si el otro le pega un empujón, pues lo va a tener complicado. Entonces, estos modelos hacen reflexionar. ¿Sabéis quién es este señor? Sí, ¿verdad? Jan McWhinney. Entonces, Jan McWhinney es el padre ideológico de la medicina de familia, es el que estableció un poco las bases doctrinales de lo que debería de ser como especialidad y como disciplina académica la medicina de familia y comunitaria. Entonces, en aquel momento se consideraba que los médicos de familia eran muy subversivos, porque ¿qué es lo que estaban haciendo? Que estas peleas que hacían, y él decía que la medicina familiar ha sido vista desde algunos sectores como un movimiento subversivo, pero en realidad es un
movimiento profundamente conservador, dado que busca restaurar los valores y modos de pensamiento que han existido siempre en medicina y que en tiempos recientes se nos estaban olvidando. Entonces, haciendo historia, porque yo creo que la historia nos condiciona a todos y por lo tanto conocerla a mí me parece que es importante. Si rememoramos en el siglo XIX, pues lo único que hay es la era de la medicina general, es decir, solamente hay médicos generales que hacen medicina, que hacen cirugía, que hacen obstetricia. En general, cada familia tiene su médico y ese médico tiene mucha trascendencia en esa familia. No solamente tiene trascendencia como médico, sino que es un consejero familiar y también tenían influencia a nivel de la comunidad. Todos hemos visto en España pues, el papel que el cura, el alcalde y el médico pues, podían tener en muchísimos pueblos. Por lo tanto, eran líderes comunitarios. A partir de la primera mitad del siglo XX aparece esta reforma de Flexner que se paseó por las universidades americanas y dijo que el nivel era muy bajo y que había que cambiar la formación. Entonces, en ese momento todas las universidades se reorganizan y los contenidos que se incorporan dentro de la universidad no son contenidos generalistas, sino especializados y súper especializados. Y se divide al ser humano y se divide la formación en aparatos, sistemas y órganos. Entonces es a partir de ese momento cuando empiezan a emerger y a ocupar todos los puestos universitarios especialidades como medicina interna, cirugía, pediatra, obstetricia y psiquiatría, que todos ellos en su nacimiento, la cardiología nació de la medicina general, la medicina interna de la medicina general, es decir, todos ellos proceden de ello, pero sale la medicina general y se la arrincona. Entonces esto hace que esta visión fragmentaria del individuo hace que la gente que quería hacer medicina se le disuadía el interés por la medicina general. Si eres muy listo, haces, yo creo que es justo al revés, pero lo que entonces se consideraba es que si tú eres muy listo, pues evidentemente haces una especialidad, haces una superespecialidad y si no, pues te quedas en médico general. Y los médicos generales pues perdieron mucho de su prestigio y en principio eran licenciados frustrados que se dedicaban a la medicina general porque aparentemente no podían hacer otra cosa. Pero aún así ya hubo múltiples profesionales que advirtieron del riesgo. El propio Flexner en su informe, si alguien tiene la paciencia de leérselo, dice que ojo con este gran cambio hacia aparatos sistemas porque la visión holística que tenía Osler, Hanaway, Halsted se iba a perder. Entonces ellos mismos decían, cuidadín, sería bueno buscar el equilibrio, pero no se buscó. No se buscó y nos encontramos en la situación en la que nos hemos encontrado, desde luego en España, hasta hace muy poquito tiempo. Y es que en la década de los 50, en la mayor parte de los países nórdicos, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, pues empezaron a ver que las facultades, tal y como estaban formando, no formaban bien a los futuros profesionales, porque no eran capaces de atender los problemas más importantes de la población. Y la práctica de la medicina general empezó a ser vista en determinados sectores como una disciplina académica y como una especialidad médica. Y por eso nace la especialidad en la década de los 70 y se desarrolla en la década de los 60 y se desarrolla en la década de los 70. Y en España llega en 1978. ¿Qué es lo que vimos? Pues que evidentemente durante estos años no podemos decir que los progresos científicos y técnicos no hayan sido importantes, han sido absolutamente trascendentes para la evolución de la medicina, pero han tenido efectos secundarios de parcelación de las personas, de fragmentación, de despersonalización, de desprestigio de aquel que quería dedicarse más a lo general, de falta de coordinación, de iatrogenia. Hay un estudio precioso que demuestra que si tú eres visto por 3 especialistas diferentes, tienes más posibilidades de tener menos esperanza de vida y de morirte evidentemente antes. ¿Por qué? ¿Porque lo hacen mal? No lo hacen mal, pero se preocupan de lo suyo y lo suyo a veces no concilia una cosa con la otra. Entonces, o tienes a alguien que organice eso o lo tenemos complicado. Entonces, y eso demuestra además que estábamos en una situación de un techo de cristal ahora mismo con la cronicidad y la pluripatología. Si no hay alguien que sea un director de orquesta, que mire a la persona y que se implique y que lo una todo, pues evidentemente vamos a tener mucha iatrogenia y desde luego vamos a tener mucha más patología. Entonces lo que está claro es que no podemos olvidar algo que es fundamental, que es la realidad holística de enfermar. Alguien que enferma
no enferma su hígado o su riñón, enferma a él como persona y tiene mal en varios sitios. Entonces, si nosotros queremos que esto funcione, tiene que haber un equilibrio entre una formación sólida, versátil, amplia, plural, con una base competencial amplia y con las sub- y superespecialidades, evidentemente, pero tiene que haber un equilibrio. Tan malo es el sistema que cree que solamente con la primera parte podemos funcionar, como que el que cree, que es el paradigma actual, que solo con la segunda parte podemos funcionar. Entonces, evidentemente hay que buscar este equilibrio y yo creo que hay que hacer reformas. La medicina de familia se considera en un momento determinado, como todos sabéis, como disciplina y como especialidad. ¿Por qué? Porque tiene un ámbito de actuación diferente y ese ámbito de actuación es el primer nivel, por lo tanto, atención primaria y urgencias. Es un cuerpo de conocimientos propio porque aún una medicina preventiva clínica con medicina de alta prevalencia e incidencia y medicina familiar y medicina comunitaria. Tiene un paradigma de actuación que es el enfoque biopsicosocial y tiene una orientación específica y es la promoción y la prevención. Y cuando hablo de prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Creo que todos sabemos lo que es cuaternaria, que también es más viejo que la orilla del Duero. Es decir, prevención cuaternaria, ya lo decía Hipócrates con aquello de primum non nocere, es decir, que lo que tenemos es no inducir nosotros más daño que el que tiene el propio paciente. Tiene una tradición histórica evidente y ahora mismo cada vez tenemos más investigadores nacionales e internacionales cada vez más potentes. Entonces, hay una cosa que es importante, es por qué nos llamamos médicos de familia, de dónde sale esta historia, por qué ahora no nos llamamos médicos generales, nos llamamos médicos de familia. Pues esto es muy curioso porque surge sobre todo en Estados Unidos y porque surge... Tanto el OMS como la Comisión Willard empiezan a hablar de Family Practice o Family Physician y luego la Comisión Nacional de Salud Comunitaria del médico personal, la Comisión Willis del médico de primaria, pero finalmente todos ellos se pusieron de acuerdo y les parecía que era mucho más descriptivo y dignificador médico de familia y por eso ese nombre se quedó. Pero también es verdad que en algunos países que creyeron que ellos tenían que hacer también el cambio, se quedó con el nombre de médico general, que es el ejemplo del Reino Unido. O sea, los General Practitioners fueron muy líderes en cuanto a mejorar la formación especializada y, por lo tanto, al intentar mejorarla, conservaron su nombre. Cuando la idea salió de otras estructuras, pues evidentemente los nombres se cambiaron. Entonces, nosotros, ¿cuándo nacemos? Pues nacemos en 1978 como especialidad y ahí hay una etapa muy interesante. Yo la historia de la medicina de familia le he aprendido a través de varias tesis, de leer varias cosas, pero sobre todo de las actas de la Comisión Nacional de la Especialidad. Y es muy bonito leer las primeras actas. Bueno, trabajaban como locos, se reunían todos los sábados en Madrid, en el Colegio de Médicos. Lo presidía Segovia de Arana, y esto es un dato que es importante, porque Segovia de Arana fue el primer presidente del Consejo de Especialidades Médicas, pero se creía que tenía que crear la especialidad de Medicina de Familia y fue el primer presidente de la Comisión Nacional de Medicina de Familia. Entonces, vemos en esas primeras actas que había como tres grandes tendencias. Una tendencia que era la tendencia de los internistas. ¿Qué querían los internistas? Crear internistas generalistas que trabajaran en la calle pero dependieran del hospital. Nada de comunitario, de familia, estas bobadas que hablábamos, de eso nada. La segunda tendencia era que había una serie de personas, también en esa Comisión Nacional, que procedían de la salud pública, de la salud comunitaria, y les parecía que ese pueblo tenía que estar ahí. Y luego había 5 personas que representaban a la sociedad, a SEMER, y al Consejo General de Colegios de Médicos, que estaban absolutamente en contra de la especialidad de Medicina de Familia y que propugnaban acta tras acta que se disolviera esa especialidad. Entonces, pero en un momento determinado los residentes se van formando, esto se va consolidando poco a poco, pero nos encontramos en que esta primera promoción de residentes que iniciaron en 1978 se encuentran en 1981 con que no hay centros de salud, no hay dónde ejercer, es decir, nos han creado para trabajar en la comunidad con la gente, pero no tenemos dónde ir. Entonces, hicieron algo y nos demostraron algo importante, y es que si nos movemos, si tenemos acción colectiva, se cambian las cosas. Y ellos crearon la coordinadora de residentes.
hicieron tanta presión, se encerraron en el Ministerio de Sanidad, hicieron presión y se crearon las primeras unidades de medicina familiar y comunitaria a partir de 1981, que esos fueron los gérmenes de lo que después serían los centros de salud, y crearon los centros piloto. Luego hubo figuras importantes, tutores hospitalarios, extrahospitalarios, Amando Martí Zurro entre ellos, y mucha gente que estaba peleando para que se configurara. Lo bueno de esas reuniones que tuvieron encerrados en el Ministerio es que no solamente fue reivindicativo, sino que fue consolidar qué somos, es decir, hacia dónde queremos y hacia dónde creemos que tenemos que ir. Y entonces ahí había varias tendencias. Había la tendencia que venía de Estados Unidos, había la tendencia que venía del Reino Unido, había la tendencia que venía de Cuba o de países iberoamericanos, y de todas esas tendencias se dibujó y se creó hacia dónde queríamos ir. La sociedad, la SENFIC, se crea a través de esa coordinadora, es decir, la coordinadora de residentes hace el primer congreso de SENFIC y lo hace en Andalucía, lo hace en Granada. Y ahí es donde se crea la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, con ese germen de residentes que peleaban por la especialidad, aprobaron los estatutos e hicieron las primeras elecciones a presidencia. Entonces, a partir de ese momento ya se va creando claramente que somos una especialidad médica, somos una de las 47 que hay en este país, somos una disciplina académica, aunque nos ha costado convencer a nuestras universidades, y somos una profesión sanitaria, parte de la profesión sanitaria, y como tal tenemos un cuerpo doctrinal. Es decir, y ese cuerpo doctrinal significa que no somos los que sabemos de todo y no sabemos de nada, sino que tenemos claro qué tenemos que saber de cada cosa para resolver el 90% de los problemas de nuestros pacientes. Por lo tanto, hay un cuerpo asistencial, un cuerpo docente, un cuerpo de gestión y un cuerpo de investigación. Y esto, que parece que nos lo hemos inventado nosotros, pues es un proyecto mundial que se ha generado en todos los países. ¿Y por qué? Pues porque aunque a los políticos a veces les cuesta entender esto, lo que está claro es que hay un impacto claro de la atención primaria y de la medicina de familia sobre la efectividad, sobre la eficacia, sobre la equidad y sobre la viabilidad y seguridad y sostenibilidad de los sistemas. Eso es evidente. Entonces, cuando los políticos lo tienen claro y no se dejan jugar con presiones, pues cambian las cosas y entonces vemos que en algunos países hay un fuerte desarrollo de la medicina familiar académica. Se crean departamentos de medicina de familia, se crean unidades docentes de medicina de familia y se crean núcleos duros dentro de la universidad que se extiende mucho. A nosotros nos ha costado mucho, pero en Europa, excepto nosotros, todos, y Italia, todos tienen en sus facultades de medicina departamentos de medicina familiar y comunitaria. Luego, por otra parte, la especialidad tiene un fuerte desarrollo en la mayor parte de los países, de manera que, si os acordáis, inicialmente era obligatorio 2 años, luego era 3 años, y ahora mismo casi todos los países tienen entre 3, hasta Finlandia, que tiene 6 años de formación en medicina de familia. Y luego hay apoyo a la profesión en algunos países y, desde luego, apoyo a una planificación sanitaria que ha sido claramente importante. Es decir, Tudor Hart, que yo creo que también le conocéis, es el que formuló la ley de atención inversa. O planificamos el sistema o lo territorializamos, o si no, los recursos de médicos se van a situar en los sitios donde hay dinero, donde a lo mejor no hay tanta necesidad, o desde luego en el medio rural o en el medio desfavorecido no se va a situar. Y un ejemplo paradigmático de esto es Suiza. Suiza dedica mucho a sanidad, es un buen sistema sanitario, pero sin embargo la atención primaria es absolutamente deplorable. Tienen unas bolsas de déficit absolutamente importantes. Entonces, lo que está claro es que esto no es que nos lo hemos inventado nosotros, es que desde los estudios de Farmer, que fue el primero que demostró que en aquellos condados de Estados Unidos que más médicos de familia tenía, eran los que mejores niveles de mortalidad tenían. Desde esos estudios ha habido gente como Starfield, Mancinco, Salman, Boerma y muchísimos, y gringos. Si no la habéis leído, leedla, porque es una mujer absolutamente interesante, trabaja en el Nibel, en Holanda, y hace unos estudios magníficos. Estudios que han demostrado todos ellos que una atención primaria fuerte está asociada con una mejor salud de la población, mejor salud autopercibida y menos hospitalizaciones innecesarias. Y esto es clave. No tenemos sistemas de información que nos midan esto, pero nos gustaría a muchos tener sistemas de información que lo hicieran. En segundo lugar, las personas que sufren enfermedades crónicas, que son pluripatológicos, tienen mejor esperanza de vida si son seguidos por médicos de familia. Es decir, que el que tiene una cardiopatía isquémica
asma, EPOC o todas juntas, pues tiene más posibilidades de vivir más si hay un médico de familia que le cuida. Las personas que reciben cuidados de médicos de familia son más saludables, y los países que tienen más potencia en su atención primaria, es decir, que cuando se la compara se considera que es una buena atención primaria. ¿Sabéis que cuando salimos fuera, las tres cosas que hablan de nosotros, las tres cosas que más les llama la atención son la Organización Nacional de Trasplantes, el sistema MIR y la atención primaria? Aquí nos lo creemos poco, pero lo cierto es que fuera ha sido mirado por lo menos en los últimos años. Ahora tendríamos que mirarnos hacia dónde vamos. Pero lo cierto es que países como Países Bajos, Reino Unido, España, Finlandia y Dinamarca son potentes y por lo tanto tienen grandes impactos. Y lo que se llegó a demostrar es que la variable de la atención primaria que más se relaciona con los niveles de mortalidad, es decir, con la mejora de los niveles de salud, es el número de médicos de familia. E incluso se llegó a cuantificar que un médico de familia más por 10.000 habitantes reduce un 5,3%, o lo que es lo mismo, 49 por 100.000 habitantes, la mortalidad. Mortalidad por todas las causas, mortalidad específica por cáncer, por enfermedades cardiológicas, por enfermedades cerebrovasculares, por mortalidad infantil, bajo peso al nacer y con la salud y con la mala salud autopercibida. Es decir, esto son evidencias, es decir, esto está demostrado por activa, por pasiva y por perifrástica. La atención primaria sirve y la medicina de familia también. Entonces, la atención primaria de salud, como diría Margaret Chan, que es la directora de la Organización Mundial de la Salud, decía que la atención primaria de salud es en el momento actual más necesaria que nunca, y lo sigue siendo en todos los países, pobres, ricos y medio pensionistas como nosotros. Es decir, sigue siendo absolutamente necesaria. ¿Por qué? Por los nuevos condicionantes de salud. Solamente se pueden resolver estos nuevos condicionantes de salud si se hacen desde la mirada de la atención primaria y la medicina de familia. La cronicidad, la pluripatología, la dependencia, la transnacionalidad y la necesidad de eficiencia y resolutividad pasa porque se desarrolle y se mantenga la atención primaria y la medicina de familia. ¿Y qué es la medicina de familia? La medicina familiar y comunitaria es una filosofía. Yo creo que muchos de nosotros lo consideramos, pues casi, iba a decir como una religión, no porque soy poco religiosa, pero como una filosofía, porque es una filosofía que está cargada de valores y cargada de compromisos. Eso por una parte. Por otra parte, es un conjunto de actividades docentes, de actividades asistenciales, de actividades de investigación, de actividades de gestión, que además tiene que ser no solamente la puerta de entrada. Nosotros no somos la puerta de entrada, somos el sistema, somos el eje central del sistema, y tenemos que ser el eje central del sistema sanitario y el eje central del sistema educativo. ¿Por qué? Porque somos la estrategia perfecta para la consecución de los objetivos de equidad, de efectividad, de eficiencia y de viabilidad. Pero para eso necesitamos una cosa que es fundamental, y es ser competentes. ¿Qué es ser competentes? Cuando nosotros pensamos en aquellas personas a las que admiramos mucho y decimos, esta persona es una persona que es competente, pues casi nunca es un Harrison con patas. Suele ser adornada de otras cosas, es decir, suele tener muchos conocimientos de sus propios límites, ser autónomo, con capacidad de reflexión, con habilidades reflexivas, con habilidades de resolución, con habilidades organizativas, con habilidades de trabajo en equipo, con habilidades comunicativas, pero sobre todo tienen algo que es la argamasa del tema, que es humanismo, ética y profesionalidad. Es decir, esos tres elementos, junto con la relación asistencial, con la comunicación, son lo que dan la potencia de la competencia. Yo me acuerdo cuando estuvimos negociando el nuevo programa de la especialidad, más viejo que la orilla del Duero, pero el programa que está actualmente vigente, que deberíamos de empezar a cambiar con este programa, yo me acuerdo que los grandes problemas que tuvimos en el Ministerio fueron dos. Uno, de pasar de 3 a 4 años, ¿alá cuánto gasto? Esto va a ser horroroso, luego se gastan el dinero, vete a saber en qué, pero en aquel momento era como muy terrible pasar de 3 a 4 años. Pero la segunda cosa que tuvimos que pelear era ¿por qué hacíamos esto de las bobadas de las competencias y metíamos lo de los valores? ¿Qué es eso de los valores? Los valores los traes de casa. Claro, ese era un problema, es que los valores profesionales o les pones encima de la mesa o nos comen los valores negativos. Entonces, ¿por qué están muy de actualidad los valores negativos? Es decir, la medicina defensiva, el hospitalocentrismo, todas estas cosas están ahí. Entonces, o nosotros lo ponemos encima de la mesa y decimos
cuáles son los valores que nosotros defendemos o el valor negativo nos va a comer. Y es que los valores son esenciales porque si no tenemos valores nos desmoralizamos y si nos desmoralizamos nos quemamos y entonces dejamos de ser útiles hasta para nosotros mismos. Y luego hay un tema que es muy importante y está relacionado con la docencia y es que no hay una enseñanza neutral. Yo estoy enseñando a mis residentes, pero no hablando, yo diciendo porque el humanismo es muy importante y la profesionalidad también, pero si luego después estoy todo el rato, ay qué pesados son los pacientes, ay cuánta guerra dan, a la otra vez y venga y dale, y otra vez me va a contar lo de... Eso es lo que yo enseño, eso es lo que yo enseño. Entonces, cuidado con las actitudes porque es como nosotros vamos a transmitir los valores profesionales. Y nosotros definimos que nuestros valores profesionales tenían mucho que ver con los compromisos. Compromiso con las personas, compromiso con la sociedad, compromiso ético, compromiso con la calidad y compromiso con la formación. Y entonces aquí os traigo una serie de personas que a mí me parece que... son determinantes en cuanto a determinados valores. Ian McWhinney lo que hizo fue pelear por la calidad asistencial, pelear por el cuerpo doctrinal, pelear contra la medicina general, sabe de todo pero no sabe de nada, definir hasta dónde tenemos que llegar y cómo tenemos que llegar y cómo tenemos que hacer las cosas. Por otra parte, tenemos a Tudor Hart, que nos demostró la importancia del compromiso social y de la equidad, la importancia de su ley inversa, la importancia de intentar, si utilizas equidad, hay mucha más justicia social, hay mucha más accesibilidad y hay mucha más posibilidad de que el sistema sea sostenible. Tenemos, qué rápida voy, tenemos a la excelencia a través de Barbara Starfield. Barbara Starfield hizo algo que era fundamental. Necesitábamos sus estudios, necesitábamos que lo que considerábamos utopía o lo que nos parecía que podía ser bueno, ella nos lo demostrara con sus investigaciones y peleándolo. O sea, Barbara Starfield, he coincidido varias veces con ella y era pequeñita, parecía frágil, pero era como una locomotora, o sea, lo tenía clarísimo. Decía cosas como, por ejemplo, los médicos de familia tienen que ganar muchísimo más que cualquier otro especialista porque tienen muchísima más responsabilidad sobre la salud. Todos los estudios que hizo fue demostrando que además en atención primaria el mejor perfil que podía estar era para atender a la población general era el médico de familia. Luego tenemos a Cochrane, que demostró la importancia de trabajar la eficacia y la eficiencia y por lo tanto a través de la investigación. Tenemos a Segovia de Arana, que aunque él quería que fuéramos internistas generales, pues hizo mucho por la formación de ese país y desde luego hizo una cosa fundamental que era sacar la formación especializada de las universidades y llevarlas al sistema sanitario y eso fue, y él siendo universitario, fue yo creo que un movimiento bastante valiente y desde luego el hecho de ponernos en la agenda y ponernos en los decretos de formación pues fue importante para nosotros. La humanidad. Gregorio Marañón yo creo que es uno de los médicos que más ha puesto el acento sobre lo importante que es el ponernos en el lugar del otro, el estar al lado de las personas y el trabajar con las personas. La profesionalidad, pues evidentemente Osler decía cosas muy hipocráticas porque él lo defendía mucho. Lo que pasa es que lo que hizo también, además de ser muy hipocrático, modernizó la medicina, sacó la medicina de las aulas, lo llevó a la cabecera de los pacientes y él decía que el buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente con una enfermedad, es decir, que es algo más que un enfermo. El compromiso, a Yonah Heath, no sé si la conocéis, ¿os suena? Bueno, pues Yonah Heath es una mujer, es médico de familia, es generalista, es médico de familia. Es una mujer que ha trabajado mucho en ética, ha sido la presidenta del Comité Ético del Royal College, también ha tenido puestos de responsabilidad en el Royal College y en la UONCA, presidenta también del Comité Ético del British Medical Journal. Escribe cosas maravillosas, desde luego si no lo habéis leído, tiene un librito pequeñito que se llama Ayudar a morir, que es absolutamente magnífico y os lo recomiendo mucho.
Y ella defiende mucho, yo le he oído varias veces decir, la enfermedad tiene más que ver con el código postal que con el código genético. Es decir, el código genético es importante, pero no es lo mismo, y porque hubo un estudio muy importante en el Reino Unido donde demostraban a través de una línea de metro las diferencias en salud que hubiera, y no tenían nada que ver con el metro, sino con el nivel socioeconómico de la población. Entonces, es una mujer que trabaja mucho con compromiso social. Marañón decía, una de las, pues ya era mayor, y le preguntaron, para usted, ¿cuál es la innovación más importante que ha habido estos últimos años? Entonces él se quedaba callado y dijo, la silla. Hombre, evidentemente creo que no se refería al mobiliario, pero él lo que decía que era lo que nos permite sentarnos al lado del paciente, escucharlo y explorarlo. Y evidentemente eso es una clave importante, porque hay una clave importante. Por muchos Leonardos da Vinci que tengamos, que sean maravillosos aparatos, que sean capaces de operar una uva, que yo he visto un da Vinci hacer una sutura a la piel de una uva, que me manda ganas de tener al pobre bicho haciendo estas cosas, pero este nunca va a sustituir a Leonardo. Es decir, a ese médico que se sienta al lado de su paciente, que le mira a los ojos, que le escucha y que le escucha con auténtico interés. Y eso evidentemente, bueno, a lo mejor pasa, pero desde luego, yo desde luego no creo que lo vea, que este Leonardo sustituya a este otro. ¿Cuáles son las orientaciones que yo creo que tenemos que trabajar en el momento actual? Yo creo que tenemos que trabajar la orientación académica. Afortunadamente, desde hace 3 años ya estamos presentes en las facultades de medicina, no como nos gustaría, pero desde luego ya hay asignaturas obligatorias de medicina de familia, y ya hay asignaturas de prácticas tuteladas en todas las facultades de medicina. Entonces, esto es un paso, pero desde luego es insuficiente, porque la tendencia tiene que ser a que la medicina sea mucho más humanista, orientada a las personas y a sus necesidades. Es decir, yo creo que la universidad tiene un compromiso social de resolver los problemas que tiene la sociedad. A nivel investigador, ha habido un documento que se ha publicado en julio del 2018 con una editorial en Lancet por dos investigadores que no son nada sospechosos de no hacer investigación, que son Richard Jones y James Wilson, que dicen que hay una burbuja biomédica y que hay que romper esa burbuja biomédica, porque dicen que hay una burbuja, que esta burbuja es especulativa, que es epistémica, que es valorativa, que es social y de atención, porque está centrada básicamente en fármacos y en tecnologías, y muchas de ellas no valen para nada. De hecho, se demostró que la mayor parte de ellas no aportaba nada, y sin embargo, lo que ellos dicen es que hay que poner el foco no en la investigación biomédica, sino en investigación que tiene que ser cada vez más digital, física, social, ambiental y conductual. Y ahí los médicos de familia tenemos mucho que decir. Y luego la asistencia, como decía antes, la atención primaria no es la puerta de entrada al sistema. No es la puerta de entrada al sistema. Todos sabemos que es la puerta de entrada, es la habitación, es el salón, el comedor, el váter, y es toda la casa entera, porque la atención primaria es el sistema. Para que este sistema funcione, tiene que estar bien financiado, tiene que tener recursos humanos. A mí me da muchísimo dolor ver que somos 37.888 médicos de atención primaria versus casi 120.000 médicos en el hospital. Cuando iniciamos la reforma éramos el 42%. La OMS y casi todos los investigadores dicen que deberíamos de ser el 50% en atención primaria y el 50% en atención hospitalaria. Y nosotros no solamente nos vamos acercando a eso, sino que nos vamos alejando, y ahora estamos en el 30%. Y si además vemos cómo es la oferta de plazas de residentes que hacemos, que está por debajo del 30% y estamos ofertando el 27%, y luego decimos aquello, no hay médicos. Claro, esto es por generación espontánea, pasó porque sí, o sea, nadie tiene culpa, o sea, todo el mundo ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Desde hace muchos años estábamos diciendo que había que subir las plazas, que teníamos que ser al menos 2.000 plazas a nivel nacional en medicina de familia, que tendría que ir acercándose al 50%, y no nos hacían caso. De hecho, a mí un director general me tapó la boca diciéndome, pero si es que nadie os quiere ni nadie os elige. Entonces yo le dije, ¿y tu responsabilidad política cuál es? Bueno, pues lo cierto es que ahí tenemos que hacer una vuelta de tuerca. Lo que está claro es que ha crecido mucho el segundo nivel,
que, bueno, me parece bien o me parece mal, pero lo que está claro es que las listas de espera siguen siendo las mismas, no hay ninguna resolución de problemas, la gente tiene mucho más efectos secundarios y menos seguridad, o sea que por lo tanto yo creo que esto nos lo tenemos que hacer mirar. La atención primaria tiene que ser nuclear, la atención primaria tiene que tener poder de gestión y de organización y tiene que estar en el centro. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, no podemos esperar que lo hagan. Es decir, yo creo que los que hemos trabajado mucho en este tema tenemos que seguir, y a mí me encanta que haya gente joven porque hay que seguir peleando porque esto merece mucho la pena, pero si dejamos que vaya en la deriva en la que va, lo vamos a tener un pelín complicado. Y sobre todo porque si uno lee lo que dice el Banco Mundial, que no es nada sospechoso de ser romántico, el Banco Mundial dice que cuanto más eficiente sea la atención primaria, más eficiente será la atención hospitalaria de media y alta complejidad. Si queremos que los hospitales resuelvan lo que tenemos que resolver, déjanos a la atención primaria que resolvamos lo que tenemos que resolver, porque todos funcionaremos muchísimo mejor. Hubo esta imagen que pusieron en el último congreso de Senfic, que son los castells, que a mí me llamó muchísimo la atención y me parecía una preciosidad que demuestra lo siguiente. Para hacer un castillo de estos de 10 pisos, ¿sabéis cuántas personas están abajo? 1000 personas. Entonces, para hacer un castillo de 10 pisos hay 1000 personas. Pero si tú vas retirando esas personas que están empujando para que ese castillo se sujete, si tú las vas retirando, ese castillo se cae. Por lo tanto, la atención primaria somos esa base. Somos a los que no se nos ve, pero evidentemente el sistema funciona porque estamos ahí. Entonces es muy importante que eso lo sigamos peleando para seguir siendo 1000, no, 1200 o todos los que hagan falta para que esto siga funcionando. Y yo voy a acabar con esta poesía de Kipling, que dice: si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierden y te culpen a ti, si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también aceptas que tengan dudas, si puedes esperar y no cansarte de la espera, o si siendo engañado no respondes con engaños, o si siendo odiado no incurres en el odio, y aún así no te las das de bueno ni de sabio, si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera, si puedes soportar oír la verdad que has dicho tergiversada por villanos para engañar a los necios, o ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas. Si puedes apilar todas tus ganancias y arriesgarlas a una sola jugada y perder y empezar de nuevo desde el principio y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida, si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tendones a cumplir con tus objetivos mucho después de que estén agotados y así resistir cuando ya no te quede nada salvo la voluntad que te dice resistir, si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud o caminar junto a reyes sin menospreciar por ello a la gente común, si ni amigos ni enemigos pueden herirte, si todos cuentan contigo pero ninguno demasiado, si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de diligente labor, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, serás un hombre, serás un ser humano, y si además haces medicina, serás médico de familia o médica de familia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Ha sido fenomenal y darte la enhorabuena. Y damos paso, ¿no?, a la inauguración del Congreso. Muchas gracias a todos los asistentes y espero que disfrutéis de estas jornadas que vamos a tener en el Congreso. Muchas gracias.